Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 10 de julio, 14 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Llevamos 643 días de guerra, 50 rehenes todavía están allí en la Franja de Gaza y un país entero se pregunta no solo cuándo volverán, sino cuándo terminará todo esto, cuánto más se puede resistir. Otra mañana difícil de otro día lleno de dolor y de incertidumbre. Otra vez se permitió dar a conocer y otra vez el mapa de los misiles que ustedes ya conocen. El diario Ma'ariv adelanta la noticia sobre un soldado israelí caído en su primera plana de hoy, aunque a la hora del cierre de la edición no se había dado a conocer su nombre ni todos los detalles del incidente. Y la noticia está en el extremo izquierdo de la primera plana, abajo, junto a la imagen del funeral de otro de los soldados caídos, uno de los 5 caídos en Beit Hanun, Moshe Shmuel Nul. El funeral fue en la tarde de ayer. Y en la noticia de hoy hablamos sobre el sargento mayor en la reserva Abraham Azulay, de 25 años, a quien vemos allí en la imagen, operador de ingeniería pesada de la unidad de ingeniería de combate del Comando Sur, procedente oriundo del asentamiento de Itzhar en Samaria. Azulay se había casado hace 3 meses y le sobreviven su esposa Ruth, sus padres y hermanos. Abraham Azulay resultó muerto en combate con terroristas palestinos que intentaron secuestrarlo y luego trataron de llevarse su cuerpo sin vida. De acuerdo con la investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, varios hombres armados de Hamas salieron de un túnel y atacaron a las tropas israelíes en Han Yunes, al sur de Gaza. Durante el ataque, hombres armados intentaron secuestrar a Azulay, quien estaba operando una excavadora. Abraham Azulay luchó contra ellos y los terroristas le dispararon y lo mataron. Los hombres armados intentaron entonces huir con el cuerpo de Azulay, pero efectivos israelíes que se apresuraron a llegar a la zona abrieron fuego y frustraron el intento. Unas horas después, el ala militar de Hamas anunció en un comunicado que sus hombres habían intentado capturar a un soldado al este de Han Yunes, pero que las condiciones del terreno no lo permitieron, por lo que lo abatieron, según las palabras del comunicado, y le quitaron el arma. También la semana pasada, en la emboscada en Beit Hanun, en la que resultaron muertos 5 soldados, hubo en un momento sospecha de que un soldado había sido secuestrado. Finalmente no fue así, pero sí se cree que los terroristas lo intentaron y no lo lograron. Mientras tanto, Tzahal, las Fuerzas de Defensa de Israel, continúan ampliando la ofensiva en el sur de Gaza y la incursión terrestre en Beit Hanun, en el norte de Gaza, después de esta emboscada de Hamas. Y poco antes de las 5:30 de la mañana de hoy se activaron las alarmas en muchísimas, como pueden ver, localidades del centro de Israel y el área de Jerusalén por un misil que lanzaron los hutíes desde Yemen, y millones de personas entraron en cuartos protegidos, zonas protegidas o refugios. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron después que el misil fue interceptado por el sistema Flecha. Maguen David Adom, el servicio de emergencias de Israel, informó que no hubo informes sobre víctimas ni heridos. Los despegues y aterrizajes del aeropuerto Ben Gurión se suspendieron cuando se detectó el lanzamiento del misil y se reanudaron poco después. Defensa Civil envió el aviso previo a las sirenas 10 minutos antes de que sonaran. Ese mensaje
que nos dice que hay que buscar o acercarse a un refugio o a un cuarto protegido. Después del lanzamiento, el funcionario hutí Nasser ad-Din Amer escribió en la cuenta de X de los hutíes, abro comillas: no hay seguridad para los sionistas y las operaciones continuarán hasta que cese la agresión y se levante el asedio de Gaza, lo que los hutíes siguen diciendo desde el principio: no dejarán de atacar Israel hasta que termine la guerra en la franja de Gaza. استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة إترنتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وبالستية، وقد أدت. Y a este señor también ya lo conocemos lamentablemente, es el portavoz de los hutíes, Yahya Sarea, que yo les aseguro que no es siempre el mismo video, está siempre en el mismo lugar, parado en la misma posición, hablando en el mismo tono, pero cada vez es un video diferente. Y lo que dijo es lo siguiente: las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes, esto es textual, o sea, de los hutíes, atacaron el buque Eternity Sea que se dirigía al puerto de al-Rashrash, o sea, Eilat, en la Palestina ocupada. Sigo la cita: la operación se llevó a cabo con una embarcación no tripulada y 6 misiles de crucero y balísticos. La operación resultó en el hundimiento total del buque y el suceso fue documentado en audio y video. Así, los hutíes asumieron la responsabilidad del ataque a la embarcación de bandera liberiana y operada por Grecia, Eternity Sea, que tuvo lugar el lunes en el Mar Rojo, y en ese ataque resultaron muertos 4 miembros de la tripulación y se perdió contacto con 15 más. La Embajada de Estados Unidos en Yemen publicó un mensaje también en X que decía, vuelvo a abrir comillas: después de haber matado a sus compañeros de tripulación, hundir el barco y obstaculizar las labores de rescate, los terroristas hutíes han secuestrado a muchos tripulantes sobrevivientes del Eternity Sea. Los hutíes dicen que no los secuestraron, sino que los rescataron, les brindaron atención médica y los llevaron a un lugar seguro. Vamos ahora a la tapa del diario Yediot Aharonot, que abre su edición de hoy con la información: el presidente Trump insiste, comillas, hay posibilidades de llegar a un acuerdo esta semana, aunque hace unas horas dijo esta semana o la próxima. La imagen es del primer ministro Netanyahu anoche en Washington y el titular dice: las brechas se reducen, o sea, se achican las diferencias entre las partes. A esta hora están los funcionarios y fuentes que dicen que en las próximas horas se cierra el acuerdo, que este fin de semana, que se necesita más tiempo, que las diferencias todavía son grandes, que se están achicando. Incertidumbre, ya dijimos, agreguémosle confusión. En fin, vuelvo al diario porque la bajada amplía con una exclusiva. Israel, dice Yediot Aharonot, dio su aprobación en principio para que Qatar y otros países, que no detalla cuáles serían, transfieran dinero para la reconstrucción de la Franja de Gaza ya durante el cese de fuego, sin esperar al final de la guerra. Los palestinos dijeron ayer que las negociaciones estaban trabadas, pero en la práctica todo parece indicar que hubo cierto avance, continúa el diario. La delegación israelí entregó a los mediadores de Qatar una nueva propuesta sobre el despliegue de las fuerzas en Gaza, especialmente en el corredor Morag, que, según informó hoy Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, es ahora el mayor punto de discordia y desacuerdo. En las últimas horas también se informó que Hamás aceptó liberar 10 rehenes como parte de los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz en Gaza, pero al mismo tiempo en el grupo terrorista dicen que las diferencias
entre las partes todavía son grandes y que las negociaciones son duras, difíciles, debido a la intransigencia de Israel. Un funcionario israelí de alto rango que habló con la agencia de noticias Reuters dijo que Israel y Hamás podrían alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, o de rehenes, mejor dicho, en 1 o 2 semanas. En esto hay que ser muy precisos, dijo liberación de rehenes, no de los rehenes. En el marco de las negociaciones no se habla de la liberación de todos los rehenes, sino de algunos, solo los familiares y la población israelí que los apoyan, hablamos de la liberación de todos. En fin, vuelvo entonces a esta noticia de la agencia Reuters, que cita a este funcionario que afirmó que si se establece el cese de fuego propuesto de 60 días, Israel aprovechará ese tiempo para ofrecer un alto el fuego permanente, pero con la exigencia de desarme del grupo terrorista palestino Hamás y las demás agrupaciones armadas de la Franja de Gaza. Si Hamás se niega, dijo, procederemos, seguiremos adelante con las operaciones militares. También el primer ministro Netanyahu dijo anoche en una reunión con familiares de secuestrados que se encuentran en Washington debido a su visita, dijo que hay progresos en las negociaciones para un acuerdo de cese de fuego e insistió en que todos los secuestrados serán devueltos a casa. ¿Y dónde está Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, que se ocupa de las negociaciones, principalmente se ocupa de las negociaciones entre Hamás e Israel? Tampoco ayer viajó a Qatar, como había anunciado, y ahora los informes dicen que podría llegar a Doha hoy, más precisamente esta noche. Aquí vemos la caricatura de hoy del diario Yediot Aharonot que firma Guy Morad y muestra al primer ministro Netanyahu a punto de alcanzar, de cruzar la línea de llegada, indeciso, y el presidente Trump que le dice: adelante, tú puedes, Kadima, atame sugal, tú puedes hacerlo. Y esto me lleva a las declaraciones de anoche de Netanyahu, que dijo que los informes según los cuales Trump y otros funcionarios de su gobierno lo están presionando para que termine la guerra, para que haya finalmente un acuerdo, son absurdos en sus palabras. Y lo vimos también hace unos minutos en la tapa del diario Ma'ariv. El titular decía: aumenta la presión estadounidense. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu dijo, vuelvo a abrir comillas, el presidente Trump quiere un acuerdo, pero no a cualquier precio. Yo quiero un acuerdo, pero no a cualquier precio. Israel tiene requisitos de seguridad y otros, y estamos trabajando juntos para lograrlos. Todo lo demás que se oye y sobre lo que se informa es falso. De todas maneras, medios israelíes y estadounidenses, especialmente quienes están cubriendo la visita de Netanyahu a Washington, siguen sosteniendo que hay presión y que es real. Todo parece indicar que el primer ministro regresará a Israel esta noche, hora de Washington, como estaba previsto desde el principio, aunque se había hablado de la posibilidad de prolongar la estadía si se alcanzaba un acuerdo y había algo que anunciar. Por el momento, lamentablemente, parece que no. En el marco de esta visita a Washington, el primer ministro Netanyahu se reunió con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Los dos elogiaron la larga amistad, los lazos mutuos, todas las declaraciones de rigor y destacaron el éxito de los ataques del mes pasado contra la infraestructura nuclear iraní. Netanyahu declaró: creo que Irán tomó nota. Creo que todos en Medio Oriente tomaron nota de la determinación estadounidense y de la fuerza de nuestra alianza. Creo que fue, francamente, como el rugido de dos leones. Fin de la cita. Respecto de Irán, la agencia de noticias Reuters cita hoy una fuente de alto rango en Israel, según la cual
la inteligencia israelí estima que las reservas de uranio enriquecido de Irán estaban en su sitio cuando se produjeron los ataques a las instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán. O sea, no fueron sacados de allí supuestamente en camiones u otras versiones que dieron algunos medios o canales. El funcionario israelí insistió en su declaración a la agencia en que el uranio enriquecido no fue sacado de esos lugares antes de los ataques de Israel y Estados Unidos. Buscamos la siguiente imagen, aquí está. El ejército israelí informó que un soldado fue apuñalado por un palestino durante una operación de arresto de terroristas en la aldea de Rumana, cerca de Jenin, en el norte de Samaria. El ejército informó que el agresor fue abatido por efectivos israelíes. El soldado fue trasladado a un hospital en el centro del país con heridas de mediana consideración. Y vamos a finalizar con una noticia positiva, un toque positivo que tanta falta nos hace a todos. Esta es la contratapa de hoy del diario Yediot Aharonot. El título es La felicidad después del cautiverio. Esta emocionante imagen, dice el diario, era inimaginable hace medio año. La foto es del compromiso de Sasha Turfanov, que fue liberado después de 498 días de cautiverio en la Franja de Gaza, y su novia Sapir Cohen, que también estuvo secuestrada en Gaza y regresó a Israel después de 55 días junto a la madre de Sasha y Elena y su abuela Irena, ya que las tres habían sido secuestradas del kibutz Nir Oz. El padre de Sasha, Vitali, fue asesinado por los terroristas el 7 de octubre de 2023. Vamos a ver otra vez la imagen. Yediot Aharonot habla del triunfo del amor, allí con el mar de fondo. Sasha le propuso matrimonio a Sapir casi 5 meses después de haber sido liberado y ella le dio el sí. Se muestra feliz, sosteniendo en la mano un lindo ramo de flores y mostrando orgullosa el anillo de compromiso. Que tengamos muchas más noticias como esta. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse, sobre todo a compartirlo. Si tienen 2, 3 amigos a quien les parezca que les puede interesar o servir este material, háganles saber que Israel a Diario existe. Y también los invito a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video y a seguirnos en Instagram y otras redes sociales. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.